Bueno, muy buenos días para todos. Representante Ángela María, al senador Cepeda, representante Inti Asprilla, representante Víctor Correa, representante Alirio Uribe, a todos los que aquí participan, bueno, los que están en este panel de la audiencia, un saludo muy cordial. Andrés, hace rato no lo veía, señora vicedefensora. Miren, en estos minutos yo quiero expresar en primera medida, por supuesto, la más alta preocupación que tiene el Gobierno Nacional por cualquier caso que se relacione con amenazas, riesgos, homicidios en contra, por supuesto, de cualquier ciudadano y en particular en esto que nos convoca líderes o miembros de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de organizaciones de derechos humanos, indígenas, afro, en el territorio nacional. Esto nos preocupa de una manera, pues por supuesto, muy profunda, y ya relato cómo hemos venido abordando este tema y qué acciones se han venido tomando para no solamente investigar y definir qué es lo que está ocurriendo en estas regiones donde están presentando estos casos, sino también cómo entendemos desde el sector defensa algunas razones que de alguna manera pueden explicar este fenómeno. Miren, si uno mira los departamentos de Cauca, Nariño, norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, que son departamentos en donde estos hechos están evidenciándose con preocupación durante lo que va corrido el año. ¿Qué es lo que ocurre en esos territorios? Encontramos, por una parte, una gran concentración de cultivos ilícitos, de cultivos de coca. Encontramos actividades de extracción ilícita de yacimientos mineros. Encontramos zonas que eran habitualmente copadas por estructuras de las FARC que vienen ya en un proceso de movilización hacia las zonas de ubicación, de transición que han sido acordadas en La Habana y que ya están pues en efecto desplazándose hacia allá. Encontramos que hay acciones avanzadas en materia de restitución de tierras. Encontramos que hay conflictos por el uso del suelo, conflictos territoriales en términos de disputas entre campesinos, afrodescendientes, indígenas, agroindustriales, etcétera, por el uso del suelo, el conflicto entre la minería, entre la agricultura, entre los temas ambientales. Son un sinnúmero de factores que se están evidenciando en estas regiones, que no son solamente en estas regiones, pero en estas zonas pues hay una gran concentración de estos hechos, y es efectivamente ese análisis el que las Fuerzas Armadas han venido analizando, han venido desarrollando para orientar todos sus recursos humanos, sus recursos de fuerza, sus recursos institucionales en torno a estas regiones del país. ¿Qué es lo que estamos evidenciando? Actualmente y hacia adelante, en el escenario en el que nos estamos moviendo y la coyuntura en la que nos encontramos, la principal amenaza en materia de seguridad en Colombia es el crimen organizado, que se expresa de distintas formas. Se expresa, como digo, en el narcotráfico, se expresa en la minería ilegal, se expresa en la extorsión, en otras actividades. Y hay estructuras de crimen organizado que están buscando copar espacios, que van dejando grupos que se van desmovilizando, como las FARC, y que van a tratar de controlar estas actividades ilegales, los cultivos ilícitos, los yacimientos mineros ilegales y las rutas y toda la actividad ilegal que está en torno a eso. Esos son los factores de inestabilidad que estamos evidenciando y que en esa disputa por el control de esas actividades ilegales, lamentablemente encontramos riesgos, amenazas y en algunos casos que aquí nos convocan, pues homicidios lamentables que rechazamos y que no pueden ocurrir. Y es por eso que el plan de campaña de estabilización y consolidación que las Fuerzas Armadas vienen iniciando en su despliegue busca copar esos espacios, generar un control territorial, generar por parte de las fuerzas militares y una presencia muy activa de la policía, tanto en zona rural como en zonas urbanas,
que le permita al resto de las instituciones del Estado, a los demás instrumentos del Estado, del gobierno, pero también del Estado, porque esto tenemos que verlo de manera integral, hacer presencia y realmente, dijéramos, atender las necesidades de estas poblaciones. Hacia allá está orientada la acción del Estado, la acción de las Fuerzas Armadas en un concepto que es acción unificada del Estado. Podemos copar de fuerza pública las regiones, podemos llenar de soldados y de policías determinados territorios. Lo que realmente necesitamos es transformar los territorios que han sido afectados por la violencia, por las acciones de los grupos armados organizados y realmente de generar un nuevo escenario de tranquilidad, de paz, de oportunidades de desarrollo para estas regiones. En ese sentido es la manera en que la fuerza pública está actuando de manera coordinada y con una articulación con la Fiscalía, con el sector judicial y con las demás herramientas del Estado, muy coordinadamente con los gobiernos departamentales y locales. Yo sí tengo que decir acá, lo mencionaba con mucha vehemencia y yo entiendo y soy solidario con el sentimiento, por supuesto lo compartimos con la representante Ángela María, pero cuando se habla de paramilitarismo hay dos elementos que yo tengo que rechazar. Uno, paramilitarismo implica que hay un fenómeno de contrainsurgencia, es decir, grupos que están de alguna manera generando acciones en contra de organizaciones guerrilleras, FARC, ELN, en ese sentido. Y también hay un elemento de connivencia del Estado con esa actividad. Y yo sí tengo que aquí decir con toda claridad, las Fuerzas Armadas no están involucradas en ninguna actividad de esta naturaleza, ni las patrocinan, ni son conniventes, ni las aceptan ni las toleran. Y estamos haciendo los más altos controles para que quien de alguna manera puede ser señalado de alguna actividad, alguna acción en este sentido, pues sea sancionado penal, disciplinariamente, y como lo hemos dicho en esta comisión tantas veces, eso no solamente es un acto ilegal, un hecho punible, un hecho para disciplinar, sino que está deshonrando el uniforme de las fuerzas legítimas del Estado y va a tener consecuencias las más severas en ese sentido. Por eso lo que estamos describiendo es, hay una mutación de la amenaza. Grupos que antiguamente podían catalogarse como paramilitares han venido evolucionando hacia bandas criminales, hacia grupos armados organizados, hacia grupos de delincuencia de distinta naturaleza que se expresan, que actúan de distinta forma y siempre, por supuesto, generando por su acción ilegal riesgos y amenazas para la ciudadanía. Y por eso es que la fuerza pública tiene en este frente, en esta materia de crimen organizado, pues su principal misión, es decir, atender, atacar, contrarrestar el avance de estas estructuras que puedan poner en riesgo pues los esfuerzos de paz en los que nos encontramos. Como tengo poco tiempo, lo que quiero decir además, ¿qué se ha venido haciendo? Y esto lo podrá explicar en los siguientes paneles mis colegas de gobierno. Desde el mes de marzo se viene trabajando en una mesa de alto nivel a instancias del ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el fiscal general, con la Defensoría del Pueblo, con la policía, con el ejército, para analizar con mucho detalle los casos que se nos han presentado como críticos por parte de las organizaciones, digamos, legítimas en esta materia. La Organización de Naciones Unidas, su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, nos ha hecho llegar desde ese momento una lista de 113 casos que ocurrieron entre el 2011 y el 2016 de amenazas, vulneraciones a los derechos, afectaciones, homicidios a defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, y hemos hecho un ejercicio muy cuidadoso para esclarecer esos hechos. En lo que va corrido del año son más de 50, 56 casos, si no recuerdo mal, los que se han venido analizando con mucho detalle. Esa mesa también ha venido sesionando en las regiones, porque es que esto no lo resolvemos solamente desde Bogotá. Hay que hacer presencia en las regiones y tomar decisiones con efectividad en las regiones. Representante Cárdenas, estuvimos recientemente en su región, en Popayán, con los alcaldes de
Popayán, Caloto, Miranda, Corinto, El Tambo, Toribío, Almaguer, Argelia, Villarrica, que son municipios en donde varios de estos casos se han venido presentando y estamos tratando de analizar qué es lo que está pasando y con la Fiscalía buscando esclarecer esta situación. La Fiscalía ha venido, y ya lo dirá seguramente el señor fiscal, fortaleciendo su institucionalidad, creando instancias para de manera muy rápida y efectiva esclarecer estas investigaciones y hallarlo a los responsables. También estuvimos en Barbacoas, Nariño, haciendo este ejercicio con el ministro del Interior, con las distintas autoridades de seguridad y de investigación. Y ayer se instaló por parte del señor presidente de la República la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia que está acordada en La Habana, hace parte de los acuerdos. Es una instancia para garantizar la protección a quienes empiezan a dejar las armas, para generar una situación de seguridad para quienes están a cargo de la implementación de los acuerdos y, por supuesto, generar mecanismos de protección más robustos, más claros, más directos, de protección a los miembros de organizaciones sociales, miembros de organizaciones de defensores de derechos humanos o partidos políticos y demás organizaciones. Se presentó un informe muy completo por parte de la Fiscalía en cada uno de estos casos, que seguramente el fiscal hará público próximamente. Claramente esto lo que demuestra es la necesidad, y perdónenme un minuto más, representante, en la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos. O sea, una de las cosas claras que esto nos lleva a concluir es la urgencia de poner a andar lo que está consignado en los acuerdos, y por eso celebramos que ya estemos en el día D+7 desde que se ratificaron los acuerdos por este honorable Congreso, que nos permite que ya vamos 2 días desde que las FARC han venido movilizándose hacia las zonas veredales transitorias para la normalización, lo cual le va a dar mayor claridad a la fuerza pública respecto de quiénes son los actores que están en el territorio y con quiénes debe haber una serie de controles y, por supuesto, permitir que la labor y el proceso de desarme, desmovilización, de reintegración inicie y el cese al fuego se pueda monitorear de manera muy clara. Aquí no vamos a bajar la guardia, aquí nos duele cada una de las muertes que se han venido presentando y queremos que la ciudadanía tenga la total tranquilidad o por lo menos la seguridad de que estamos haciendo los más profundos esfuerzos para que la fuerza pública esté donde tiene que estar, para que el Estado pueda llegar con todas sus herramientas, no solamente para esclarecer esto, sino realmente para transformar los territorios que han sido afectados por la violencia y para desarticular las estructuras de crimen organizado que están presentes en el territorio buscando copar espacios, buscando continuar con actividades ilegales. Por eso nuestras estrategias en lucha contra el narcotráfico van a ser más robustas, van a ser más efectivas. Ayer estuvimos en Tumaco desplegando un centro estratégico de operaciones y revisando también con la alcaldesa y con el secretario de gobierno los casos de inseguridad en esa región, porque ha habido un incremento de 25% en los homicidios en Tumaco, representante Robledo, que nos preocupa y que también estamos desplegando allá acciones en esa materia. Pero en el narcotráfico tenemos que ser mucho más efectivos, evitar que otras organizaciones copen esos espacios y que quienes están en esas regiones buscando oportunidades para cambiar de actividades, llegando a cultivos lícitos, transformando esos territorios, podamos llevarle bienes públicos y realmente cambiarles la realidad. Lo mismo con el tema de extracción ilícita de yacimientos mineros, y por eso este Congreso está estudiando ya un proyecto de ley que nos va a dar mejores herramientas para ser más efectivos contra quienes se dedican a esta actividad, que en muchos casos son estructuras de crimen organizado que se lucran de esta actividad y que ponen en riesgo y obviamente encuentran como enemigos a quienes se oponen a estas actividades. Eso lo conocen muy bien ustedes en Antioquia, representante Correa, municipios como Uriticá, como Segovia, como Santa Fe, por ejemplo, empiezan han venido teniendo problemas de esta naturaleza y necesitamos mejores herramientas para ser más efectivos. Termino diciendo, nos duele. Somos los más preocupados con esta situación, somos los primeros interesados desde el sector defensa en que se esclarezcan estas situaciones para poder desplegar con todo el juicio y con toda, digamos, contundencia nuestros recursos para atender esta situación y poder generar mayor tranquilidad y una mayor coordinación. Se han desplegado mayor presencia de la fuerza pública, son cerca de 15.000 hombres de la fuerza pública que ya están en torno a las zonas veredales transitorias para la normalización, generando control territorial, garantizando seguridad ciudadana, coordinando con las autoridades locales, adecuando las zonas donde van a ubicarse estos campamentos,
en términos de vías, en términos de, digamos, la zona campamentaria como tal. Todas las capacidades de la fuerza pública están desplegadas para generar ese entorno de seguridad. Somos los primeros, como digo, que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos, contribuir con las investigaciones, poner de nuestra parte en policía y fuerzas militares para colaborar con las autoridades y generar no solamente los entornos de seguridad, sino el esclarecimiento de quienes están detrás de estas afectaciones. Yo celebro esta audiencia porque nos llama la atención, porque eleva el nivel de prioridad de este problema, que es de la más alta consideración, como bien ustedes lo pudieron ver ayer con la instalación por parte del presidente de esta importante comisión que en buena hora pues va a poder tener o tendremos nuevas herramientas para poder avanzar en esta materia. Vamos a estar aquí, oiremos las intervenciones, nuestro equipo del Ministerio, en la Dirección de Derechos Humanos, de la Policía, del Ejército, estará muy atento y las conclusiones que de aquí que salgan de esta sesión alimentarán nuestra labor. Muchas gracias, honorable representante.